estas alturas, sin duda todo el mundo está al tanto de los memes del Área 51 y de todo el alboroto que los rodea. Al parecer, más de 1 millón de personas están preparadas para asaltar el perímetro el 20 de septiembre de este año. Debería ser interesante, pero seamos honestos por un segundo. Dudo que suceda. E incluso si así fuera, incluso si por algún ridículo milagro lograran abrumar al ejército más poderoso de la Tierra e infiltrarse en una base ultra secreta, no creo que estuvieran precisamente entusiasmados con los resultados. Lo diré sin rodeos. El Área 51 es una pista falsa. Es una distracción y prácticamente siempre lo ha sido. En este punto, no hay nada más allá que arena, científicos solitarios y un lago con mucha costra. Piénsenlo, si el Área 51 es uno de los sitios secretos más secretos del mundo, ¿por qué todo el mundo lo sabe? ¿Qué tan secreto puede ser un secreto si todo el mundo lo conoce? Por el amor de Dios, incluso Obama reconoció su existencia hace un tiempo. Ese es el objetivo, quieren que te distraigas para que no busques a los demás. ¿Pero por qué confiar en mi palabra? ¿Quién soy yo, de todos modos? Solo un plebeyo de internet que decidió sacar provecho de una tendencia para tener algo de influencia y quizás un poco de ese dulce karma, ¿no? Bueno, sí, pero en realidad no. Puede que yo sea así ahora, pero en el pasado fui una persona de especial interés para el gobierno de los Estados Unidos. La mayoría de la gente me conocía como Mr. Blue. No es mi nombre real, pero es más fácil de pronunciar. Yo solía ser piloto. Lo hice durante muchos años y disfruté cada segundo. Te digo que no hay nada como surcar los cielos y romper la barrera del sonido por primera vez. Puede que te cagues un poco en los pantalones, pero en realidad es parte de la experiencia. Ahora bien, por desgracia, el tipo de trabajo que hice era más que alto secreto y, por razones de seguridad, no puedo entrar en más detalles sobre lo que hice en realidad o para quién trabajé. Un día, estaba en una misión de reconocimiento clasificada en una zona determinada en la que no debería haber estado. Me disculparé por los detalles vagos de ciertas cosas, pero tienes que entender que las cosas que estoy a punto de contarte son más que alto secreto. Me matarían 10 veces por decir una palabra de esto, así que espero que eso no suceda. De todos modos, la misión iba según lo planeado, cuando de repente mis instrumentos empezaron a funcionar como locos en el tablero. La presión del aire dentro de la cabina se desplomó y los indicadores de velocidad y consumo de combustible parecían estar jugando al ping-pong entre ellos. Todo empezó a vibrar como un loco y mis alarmas estallaron en una sinfonía de irritación. Lo siguiente que recuerdo es que veo una luz brillante pasar volando a mi lado a una velocidad infernal. La onda expansiva que produjo fue tan violenta que destrozó el casco de mi nave. En una fracción de segundo, pasé de volar tranquilamente a recuperar de repente la conciencia mientras caía de cabeza al suelo a velocidad terminal. Conseguí abrir el paracaídas antes de estrellarme, pero cuando aterricé, casi deseé no haberlo hecho. Allí me esperaba un séquito de al menos 2 docenas de hombres con trajes de camuflaje y máscaras de invierno. Todos me apuntaban con sus armas y gritaban en un idioma que reconocí como inglés. Hice todo lo posible por calmarlos y parecer inofensivo, pero eso no impidió que me esposaran y me llevaran a rastros a uno de sus vehículos blindados. Comenzaron a alejarse y me di cuenta de la verdadera gravedad de la situación. No me iban a salvar. La gente para la que trabajaba nunca me lo había dicho, pero siempre se supo que si alguna vez te capturaban, tenías que arreglártelas solo. Con eso en mente, no tenía ningún incentivo real para mantener la boca cerrada una vez que comenzaron a interrogarme. Puede parecer cobarde, pero no estaba dispuesto a ser brutalmente torturado por un ex aliado que nunca vendría a rescatarme. Sí, el gobierno dice que no tortura a la gente, pero créanme, cuando realmente quieren saber algo, no hay táctica demasiado extrema. Y realmente querían saber algo. Así que les conté para quién trabajaba, cuál era mi misión, dónde crecí y todo eso. Todo era una invención, pero ellos mordieron el anzuelo de todas formas, gracias a la gran desconfianza que tenían hacia los rusos en ese momento. Después de eso, se comportaron bastante bien. Quiero decir, no me dejaron salir de su custodia, pero eso era mejor que estar muerto. O al menos lo era al principio. Me llevaron lejos del lugar de interrogatorio inicial a una instalación segura en algún lugar cercano. Estuve con los ojos vendados todo el tiempo, pero por el ruido de varios vehículos, los sonidos de las puertas al abrirse varias veces y la clara sensación de que se me revolvía el estómago, me di cuenta de que me habían llevado a algún lugar profundo bajo tierra. Poco después, bajé del ascensor y me quitaron la venda de los ojos. Su líder era un tipo de rostro severo, barba gris espesa y ojos que parecían tallados en hormigón. Vestía un traje negro y tenía un símbolo en el bolsillo del corazón que no reconocí. Se colocó delante de todos y extendió los brazos mientras me miraba fijamente a los ojos. Bienvenido a tu nuevo hogar. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras lo decía.
Miré hacia los lúgubres pasillos grises, que parecían extenderse más allá de lo que podía ver en múltiples direcciones. Me llevaron por el pasillo de la derecha, pasando por docenas de pasillos y habitaciones cerradas antes de hacerme pasar a una celda. Me quitaron las esposas poco después y la puerta se cerró detrás de mí. El mismo hombre que me había dado la bienvenida a la instalación se acercó a la ventana y presionó el botón del intercomunicador. Agradecemos su cooperación, señor Blue. No creo que haya ninguna razón por la que el tiempo que pasamos juntos tenga que ser hostil. Le pido disculpas por todo esto, pero debe comprender que se trata de una precaución necesaria que debemos tomar. Espero que lo entienda. Me tomé un momento y luego le respondí asintiendo. Maravilloso, pronto te enviaremos la cena. Si necesitas algo, avísale a uno de los guardias que están afuera de tu habitación. Y con eso, él y su pequeño séquito se dieron la vuelta y caminaron por el pasillo. Esa fue mi primera noche en la instalación que finalmente llegué a conocer como Fez. No creo que sea el nombre oficial, pero he oído a varios miembros del personal de la base referirse a ella con ese acrónimo a lo largo de los años. Todavía no sé exactamente qué significa. Figurat cerrado prohibido. Zoológico malvado abandonado. Celo de eyaculación forzada. Zombies elfos fabulosos. Lo mejor que se me ocurrió fue zona experimental fortificada. Además, es lo que tiene más sentido, teniendo en cuenta todo. Al principio, en realidad, no estaba tan mal. El personal era agradable, cocinaban comida estupenda y había mucho que ver en la base. Aunque de vez en cuando, oía los gritos apenas haciendo eco a través de los conductos de ventilación. Probablemente me entrevistaron 100 veces más después de eso, y estaban especialmente interesados en la nave que yo estaba pilotando. La nave en cuestión era una de nuestras propias tecnologías de alto secreto, pero desafortunadamente había sido destruida en pedazos por lo que fuera esa luz, así que no pude decirles mucho sobre ella. Fueron necesarios años de encarcelamiento allí, pero con el tiempo el personal llegó a confiar en mí casi tanto como en sus propios compañeros. Nos reíamos y bromeábamos entre nosotros y pronto nos convertimos en lo que algunos podrían incluso considerar amigos. Me hice especialmente amiga de uno de los científicos que trabajaban allí, llamado Kevin. Kevin era un tipo inteligente y divertido, y me explicaba muchas cosas. Pasábamos horas hablando en incontables ocasiones. Era mi única visión real de lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Traía libros y películas para que disfrutáramos juntos. Me mantenía al tanto de todo y durante los siguientes 30 años desarrollamos una estrecha amistad que siempre atesoraré. Debía haber demostrado algún tipo de potencial intelectual, porque finalmente comenzaron a pedirme mi opinión sobre varias curiosidades estacionadas en toda la base. Solo lo hicieron porque les había jurado lealtad absoluta y nunca me permitirían abandonar la base de todos modos, pero para mí fue agradable sentirme incluido. La base en sí era absolutamente colosal. Siempre me vendaban los ojos durante el traslado a cualquier lugar, pero una vez alcancé a ver los botones del ascensor. Debía haber al menos 50 en ese panel. Recuerdo la primera vez que me mostraron uno de los bloques de confinamiento. Había guardias apostados en cada celda y oí unos ruidos muy extraños que emanaban a mi alrededor mientras atravesábamos los pasillos. Pensé que estaban a punto de mostrarme alguna bestia horrenda surgida de las profundidades del infierno y me preparé en consecuencia mientras los aullidos de seres invisibles resonaban por los pasillos. El científico jefe, el Dr. Rothschild, descorrió una cortina de espejos de doble cara y mi corazón se congeló de anticipación. En la celda que teníamos frente a nosotros, no había nada más que una niña humana con un mono gris. Era joven, tal vez de unos 5 años, pero no parecía haber nada fuera de lo común en ella. Miré al Dr. Rothschild, que flexionó los músculos craneales antes de pulsar un botón. Oí el sonido del gas que se filtraba en la habitación. Pasaron unos segundos de tensión, cuando la chica de repente chilló como un alma en pena. Echó la cabeza hacia atrás y vi que de su boca salían unos dientes afilados como agujas. Sus ojos negros como el azabache se dirigieron entonces hacia nosotros y se abalanzó contra la ventana. Ella golpeó con fuerza y cayó al suelo, gruñendo y silbando como un chacal voraz. El Dr. Rothschild entonces presionó el botón nuevamente, cortando el gas y planteando una pregunta. ¿Alguna vez has visto algo parecido, señor Blue? Lo único que pude hacer fue sacudir la cabeza lentamente mientras observaba a la joven niña demonio acechando al otro lado del cristal. La encontraron en el bosque de las afueras de Whitehorse con un hombre recién destripado. Ella se lo estaba comiendo y no parecía afectada por las temperaturas bajo cero. De repente sentí ganas de vomitar, pero no dije nada, solo miré a la niña inusualmente espantosa. ¿Qué demonios era ella? Desafortunadamente, nunca me dijeron nada más sobre ella, y dudo que el personal supiera mucho más de todos modos. Vinieron a mostrarme muchas cosas muy extrañas a lo largo de los años.
Un primate gigante de pelo marrón anaranjado que caminaba erguido y parecía responder a los movimientos faciales. Un ser con forma humanoide que solo era detectable a través de un equipo infrarrojo. Un pecho dorado que mataría instantáneamente a todo lo que lo tocara. Una criatura de 3 metros de alto, envuelta en enredaderas que emitía rayos de radiación y se camuflaba en entornos con un camuflaje perfecto. Un pez monstruoso de al menos 25 metros de largo congelado en nitrógeno. Varias criaturas aborrecibles que supongo fueron el resultado de una manipulación genética implacable. Nunca había visto nada parecido. Todas las monstruosidades que allí se albergaban y los secretos que se escondían en sus posesiones. También me pidieron consejos sobre un fenómeno paradójico que también les había afectado. Me dijeron que durante décadas se habían producido cientos de casos de desapariciones humanas sin resolver que parecían desafiar toda explicación. Se encontraban niños pequeños en bordes de acantilados a los que no habrían podido llegar, mientras que se descubría a personas mayores y frágiles a decenas de kilómetros de donde habían sido vistas por última vez solo unas horas después. Sin embargo, la mayoría de ellos nunca eran encontrados. Casi podía ver el miedo que se les escapaba de los ojos mientras relataban caso tras caso los incidentes registrados, y estaba claro, aunque no lo dijeran, que no tenían idea de cuál era la causa. Desafortunadamente, yo tampoco la tenía, ya que era la primera vez que oía hablar de ese extraño fenómeno. Les dije honestamente que no creía que mis antiguos aliados fueran los responsables, pero no sé si eso los hizo sentir mejor o peor. Durante todos los años que estuve allí, siempre me pareció extraño algo. Después de todas las cosas raras y aterradoras que me mostraron, nunca se mencionó nada sobre extraterrestres. Eso es lo que todos piensan que albergan estas instalaciones clandestinas, pero, sin embargo, no hicieron ninguna mención al respecto. Eso me hizo sonreír un poco cuando lo pensé, porque no tenía ni idea de lo cerca que estaban. Lo más parecido que tenían era esta extraña criatura con tentáculos y un conjunto de dientes anillados en la boca. Parecía casi una anguila, pero tenía 4 ojos verdes iridiscentes en un anillo alrededor de su cabeza. Tampoco vivía en el agua, sino que se deslizaba por el suelo con un movimiento muy rápido y muy inquietante. Dijeron que su ADN no se parecía a nada que hubieran encontrado antes en la Tierra, de ahí la razón por la que creían, aunque no estaban seguros, de su origen sobrenatural. Una noche, Kevin y yo nos pusimos a conversar en su camarote, mientras el resto de la tripulación se retiraba a descansar. Él compartió conmigo un poco de su brandy y nos conformamos con charlar como amigos hasta bien entrada la noche. Me contó muchas cosas sobre sí mismo que nunca antes había mencionado. Me mostró fotos de su esposa y de su hijo, que le habían arrebatado. Kevin admitió que su hijo había muerto en un accidente automovilístico un par de años atrás, mientras que su esposa falleció 2 años después de cáncer. Me rompió el corazón escuchar eso y sentí pena por mi querido amigo de unos 30 años. Kevin tenía unos 50 años, pero nadie lo hubiera notado por el entusiasmo que se reflejaba en su voz. Fue durante esa conversación que Kevin terminó mencionando algo que me pareció particularmente interesante. Dijo que creía que si existiera una especie alienígena y fuera lo suficientemente avanzada como para atravesar el dosel galáctico y llegar a la Tierra, entonces obviamente sería bastante inteligente. Dijo que no creía en ninguna de las representaciones de Hollywood de extraterrestres apocalípticos empeñados en destruir a la humanidad. Pensó que serían mucho más sutiles que eso. Piénsalo, encuentras algo inteligente que no representa prácticamente ninguna amenaza para ti y lo primero que haces es intentar matarlo. Preguntó Kevin escépticamente, mientras yo reflexionaba sobre sus palabras. Eso sería un desperdicio, y ninguna especie que se considere un ser avanzado haría algo tan descarado, al menos espero que no lo haga. Se rió levemente y me lanzó una mirada cómplice mezclada con una intriga única que casi brilló en sus ojos grises. Aunque pensaran que estamos destruyendo nuestro propio planeta o algo así, ¿por qué les importaría? Hay billones de otros planetas solo en la Vía Láctea, podrían elegir cualquiera de ellos si quisieran recursos naturales. Me reí para mis adentros, casi intuyendo hacia dónde se dirigía la conversación. ¿No son los planetas lo que buscamos?, respondí. Kevin se enojó y me señaló con el dedo mientras su rostro se iluminaba. Exactamente. Querían estudiarnos. Aprender cómo operamos, cómo nos organizamos y cómo vivimos. Los movimientos de la mano de Kevin se volvieron excéntricos y vi que su credencial de acceso se movía alrededor de su cuello. Bebió otro sorbo de brandy y continuó. Probablemente aprenderían más sobre nosotros de lo que nosotros sabemos sobre nosotros mismos. Quiero decir, suponiendo que tienen que ser más inteligentes. Podrían aprender de cerca, entender cómo funcionan los humanos. No tendrían necesidad de derramar sangre cuando podrían simplemente integrarse discretamente en la cultura humana. Sin duda han dominado el arte de alterar su biología para disfrazarse de humanos.
Quiero decir, eso no es nada comparado con la tecnología que usaron para llegar aquí, ¿sabes? Hizo una pausa en su entusiasta monólogo y se limpió el vapor de las gafas. Me quedé sentada, contenta de dejarlo continuar, ya que me parecía fascinante que pudiera saber tanto. Los extraterrestres no son señores de la guerra. Son poetas, arquitectos, autores, músicos. Seres que desean crear. Es la máxima vocación de una entidad tan poderosa. Kevin respiró profundamente y se deleitó con su propia explicación. Su habla se había vuelto un poco arrastrada y pude ver sus ojos flotando perezosamente en sus cuencas. Luego me miró a los ojos con una mirada que nunca antes me había dado. Era una mirada que parecía desprenderse de todo sentido de formalidad y plantear una pregunta cuya respuesta había sospechado desde hacía mucho tiempo. No eres de Rusia, ¿verdad? La repentina acusación me tomó por sorpresa y sentí que el estómago se me encogía como un peso de plomo. No dije nada y Kevin se limitó a burlarse. Engañaste a todo el mundo. Y yo también lo estuve durante mucho tiempo. Tenías una historia de fondo adecuada, un acento que sonaba auténtico, todas las coartadas que nos diste eran ciertas. Hizo una pausa y juntó las manos frente a él. Pareces tan auténtico también, pero hay algo que te perdiste. Algo que no puedes fingir. Me miró profundamente a los ojos y se quedó en silencio. No tenía que decirlo, porque ya sabía lo que quería decir. Los ojos son imposibles de fingir de verdad. Esa noche, tu nave fue derribada. ¿Qué estabas haciendo aquí? Kevin y yo nos miramos a los ojos durante un rato antes de que finalmente respondiera. Reconocimiento. Por primera vez en décadas dejé de hablar con acento ruso, pues estaba claro que ya no tenía motivos para mentirle a mi querido amigo. ¿Y qué viste? Kevin me preguntó con la mirada fija en lo más profundo del alma y yo le dije la verdad. Belleza, poesía, creadores, muy parecidos a nosotros. Kevin se quedó mirándome durante un buen rato, como si estuviera sopesando mi alma en su mente. Me pregunté qué planeaba hacer desde que se enteró, pero no pregunté. Kevin finalmente sonrió y se levantó para dirigirse a la puerta de la celda. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pistola de acero negro con un cañón largo. Lentamente, lo miré a los ojos y él se rió. Señor Blue, ¿desea irse a casa? Asentí después de detenerme a pensar un momento. Kevin miró su arma y la preparó para usarla. Espero que tus aliados puedan perdonarnos. Sin decir una palabra más, mostró su placa de seguridad y las cerraduras de la puerta cedieron. Me hizo un gesto para que me levantara y lo siguiera, y así lo hice. Kevin miró de un lado a otro por el pasillo, pero como era muy tarde, no había nadie. Corrimos juntos por el pasillo y nos dirigimos hacia una de las cabinas de seguridad. Me mostró su placa mientras yo me escondía fuera de la vista. Entró en la habitación y oí el ruido de una breve pelea antes de que dos destellos brillantes la pusieran fin. Kevin reapareció con ojos desorbitados y me hizo señas para que lo siguiera. Corrimos juntos por el pasillo y llegamos al enorme ascensor principal poco después. Por primera vez entré sin venda en los ojos y Kevin presionó el botón que conducía al piso superior y el código de seguridad necesario para activarlo. El sistema de seguridad no funcionará durante una buena media hora, pero ya se han activado las balizas automáticas de socorro. Eso nos da unos 8 minutos. Kevin quitó el cargador de su pistola y puso uno nuevo. Vi manchas de sangre en sus gafas y en su mejilla, y una mirada frenética en sus ojos. Toma esto. Extendió la mano y sostuvo algo que no había visto en décadas. La vieja radio de mi nave. La tomé y nos miramos a los ojos cuando se abrió la puerta del ascensor. Después de eso, volvimos a correr, pero después de unos minutos llegamos a un estacionamiento subterráneo. Kevin rápidamente desbloqueó un vehículo cercano y los dos nos subimos mientras él lo encendía. El motor rugió y Kevin aceleró a través del estacionamiento. Un momento después, salimos de la instalación subterránea y vi mi primera visión del cielo nocturno en más de 4 décadas. Había hombres apostados en las puertas del perímetro que intentaron detenernos, pero Kevin no se inmutó. Atravesó la valla de alambre del perímetro, lo que provocó que se activaran varias luces a nuestro paso. Escuché una sirena a todo volumen detrás de nosotros y las siluetas de gente corriendo por la nieve. Hay un traje atrás, póntelo. Hice lo que me pidió sin cuestionarlo y me ajusté la prenda de poliéster ajustada sobre el cuerpo. Cubría cada centímetro cuadrado desde los pies hasta la nuca y me resultaba increíblemente cómoda. Hay un dial en tu lado derecho. Puedes usarlo para enmascarar el calor de tu cuerpo. Te perseguirán. Me arrojó un mapa en el regazo y continuó dando instrucciones. Puedes comunicarte con tus amigos con esa radio, ¿verdad? Sus ojos se dirigieron hacia mí mientras se deslizaba hacia la carretera principal y se alejaba del complejo. Sí, asintió Kevin. Vaya hacia el norte, no se lo esperarán. Hay un río allá arriba, a unos 50 kilómetros de distancia, atravesando el bosque.
Una vez que lo encuentre, diríjase hacia el este hasta que encuentre un pequeño pueblo. Pregúntele al tipo de la oficina de correos por el señor White. Es un amigo mío que ha accedido a ayudarlo. Él se encargará de todo a partir de ahí. Traté de digerir el flujo de información lo mejor que pude y mantener la confianza. Todo había sucedido tan de repente. Te guardé algunas raciones de comida preparada en la bolsa. Deberían durarte un par de semanas. Kevin giró bruscamente en una esquina y nos reorientó hacia una nueva carretera oscura. En medio de la repentina oleada de adrenalina, se me ocurrió una idea. ¿Qué te pasa? Kevin no parecía querer reconocer la pregunta. Olvídate de eso, vuelve con tu gente. Detrás de nosotros, una ráfaga de luces ascendió repentinamente hacia el cielo nocturno. El zumbido de las aspas giratorias atravesó entonces el tranquilo dosel de la noche ventosa. Mierda, esperaba poder llevarte un poco más lejos. De repente, frenó de golpe. Mi cabeza se inclinó hacia adelante y el coche giró de un lado a otro por la carretera helada. Toma esto también. Me entregó su pistola de cañón largo y la tomé con vacilación. Entonces él y yo nos miramos a los ojos por última vez. Aquí es donde nos despedimos, señor Azul. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto por mí? Suspiró Kevin y vi que una cierta tristeza se arremolinaba en sus pupilas acorazadas. Se quedó en silencio un momento y solo cuando los sonidos de los motores que se acercaban se hicieron más fuertes se animó a responder. No perteneces a este lugar. No perteneces a una jaula. No sé de dónde vienes, pero quiero que vuelvas a ver a quienes amas. Sus ojos comenzaron a lagrimear y sacudió su cuello antes de mirarme a los ojos una última vez. Espero que no pienses en nosotros como captores o secuestradores. Espero que nos veas como te ves a ti mismo. Espero, solo espero que puedas entender. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Puse mi mano sobre su hombro. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Gracias, Kevin. Entonces le tendí la mano y él la agarró fuerte mientras compartíamos un último momento, antes de aventurarme en la ventisca. El viaje a partir de entonces fue largo y arduo, y pasé semanas caminando con dificultad por la nieve y los bosques helados. Perros, hombres y máquinas me persiguieron durante días, pero de alguna manera logré eludir sus intentos. El terreno era brutal, implacable, pero finalmente logré encontrar el río que Kevin había mencionado. En ese momento, todos mis perseguidores habían dejado de hablar. Seguí el río y encontré el pueblo, y poco después al hombre conocido como Mr. White. Era un hombre amable y me invitó con gusto a su casa para evitar a los agentes. Allí he estado desde entonces, esperando la llegada de mi aliado. Se quedaron atónitos al volver a saber de mí, pero no tanto como yo cuando me enteré de que la radio seguía funcionando. No estaban del todo seguros de si podían seguir confiando en mí, pero no les dejé muchas opciones cuando los amenacé con hacerlo público y exponerlos al mundo. Al final aceptaron, pero admitieron que pasarían meses antes de que pudieran comunicarse conmigo. Yo ya lo esperaba y, afortunadamente, el señor White me permitió quedarme con él y esperar su llegada. Poco después me enteré de que mi querido amigo Kevin, a quien le debo mi libertad y mi vida, había sido encontrado muerto. Las autoridades dictaminaron que se trató de un suicidio, herida de bala en la nuca, pero, obviamente, tengo mis dudas al respecto. Me rompió mucho enterarme de la muerte de mi único y verdadero amigo, pero sabía que era lo que él esperaba. Me gusta pensar que por eso decidió hacerlo y, además, es la razón por la que estoy publicando esto ahora. El legado de Kevin merece seguir vivo y esta es la única forma que conozco de hacerlo. Y con esto, hemos cerrado el círculo y llegamos al mensaje que estás leyendo ahora mismo. Para abordar el tema original, el Área 51 es, de hecho, una reutilización. Kevin tenía mucho poder en su puesto anterior y me contó todo sobre la operación. El verdadero premio es la FED, mi antigua prisión, en algún lugar del este de Alaska, enterrada bajo la nieve con todo tipo de cosas abominables en sus garras. Si vas a atacar en algún lugar, ese debería ser el lugar. Solo recuerda llevar un abrigo. Kevin era un hombre inteligente, brillante incluso. Si has logrado llegar hasta aquí, me gustaría pensar que eres alguien como él. Valiente, curioso y con un sentido de asombro casi innato que no se puede saciar. Tengo la esperanza de que las ideas de Kevin perduren a través de ustedes. Mis aliados nunca aprobarían este mensaje, pero ahora sé que están equivocados. La verdad es algo que todos los seres sensibles deberían poder percibir, a pesar de lo desagradable que pueda resultar oírla. Kevin creía que los seres que él conoce como extraterrestres ya estaban aquí. Que en lugar de asesinar humanos, como se suele retratar en las historias, se integrarían. Se interesaron profundamente por la cultura, la sociedad y el arte humanos. Escribieron libros, poesía y música con la esperanza de conectarse con algo verdaderamente extraordinario. Algo que les recordara a ellos mismos. Si Kevin tiene razón, entonces tal vez algún día, incluso te toparás con una historia así.
Tal vez pienses que no es más que una obra de ficción para entretenerte un rato. Tal vez el autor de dicha historia teórica te parezca un simple usuario de internet común y corriente. Probablemente no lo diría directamente, porque eso sería demasiado cursi. Probablemente te dejaría las cosas como están y esperaría que pudieras entender la verdad por ti mismo. Tal vez seas realmente como Kevin, atraído por el misterio y dispuesto a entretenerte con lo fantástico. Tal vez simplemente desestimes las implicaciones de las palabras que tienes ante ti porque no te atreves a creer algo tan descabellado, porque al final el problema no es la verdad, sino la creencia. Tal vez alguien entienda quién soy, o, más importante, qué soy en realidad. Tal vez seas tú. De cualquier manera, he estado fuera durante mucho tiempo. Es hora de que me vaya a casa. Gracias, Kevin. Siempre cumpliré nuestro acuerdo.